El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presenta su comunicado número 7, que refiere a las cifras sobre la medición multidimensional de los índices de pobreza en México. Cifras oficiales a partir del levantamiento estadístico del INEGI. Hoy, en Los Rojos, presentamos dicho documento y analizamos las implicaciones que en materia de políticas públicas en desarrollo social han resultado en el periodo de los 4 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quedan con ustedes nuestros compañeros Jonathan Romero, Héctor Tovar y Mauricio Rojas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su servidor Mauricio Rojas. Está aquí Jonathan Romero, como siempre, acompañándonos en estos esfuerzos. Y tenemos un invitado de lujo, Héctor Tovar, también compañero, compañero del movimiento. En este nuevo esfuerzo, digamos, ya saben que el anterior esfuerzo, no voy a decir ni siquiera el título por aquello del nomentumas, ¿no? Pero este esfuerzo, que es algo que ya Jonathan y un servidor veníamos planeando de tiempo atrás, creo que es una buena oportunidad para no dejar de tener contacto con ustedes, que sean pocos, sean muchos, realmente sí agradecemos muchísimo su constancia, muchísimo sus comentarios, su interés por estos discernimientos locos de, de estos idealistas, le llaman algunos, soñadores, utópicos, pues díganos como quieran, pero estamos aquí de tercos. Lo cierto es que sí somos muy necios y seguiremos en la politización a través de tratar de promover la cultura de la revolución social. Y como bien dice este nuevo esfuerzo, el título, pues no se le engaña a nadie, ¿no? Se llama Los Rojos y trataremos este, con el orgullo y el interés pues sí, el orgullo de considerarnos rojos. Pues nosotros no le sacamos al parche, ¿no, Jonathan? Abrimos nuestro pecho, le ponemos a las balas y decimos, sí, sí somos los rojos. Entonces, sobre advertencia no hay engaño. También se le advirtió aquí al compañero Héctor, que venía ahí con un par de cabrones, que tienen una hoz y martillo allá abajo del colchón, por si se ofrece, ¿no, Jonah? Por si se ofrecen estos tiempos tan beligerantes y tan violentos. Pero bueno, estamos aquí y después de esta bienvenida, pues bueno, quiero agradecer la presencia de Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Está también aquí con nosotros Héctor Tobar. Héctor, buenas noches, ambos. Y miren, yo entraría directo al tema. Héctor propone un tema, lo propuso con nosotros, no tenemos ningún inconveniente. Es un tema importante, es la medición de la pobreza, basada aquí tengo el documento oficial, en un documento de la Dirección de Información y Comunicación Social del Coneval. Es un comunicado que ellos mantienen como el número 7 y que está fechado el 10 de agosto de este año, donde el Coneval presenta las estimaciones de pobreza multidimensional del 2022. Son datos, son estadísticas, son datos acerca de cómo ha ido progresando en algunos sentidos y en otros sentidos y ha ido, digamos, ha tenido un decrecimiento el nivel de pobreza, pero en algunos otros son datos que habrá que cruzar. No quisiera yo entrar en el detalle. Yo permitiría, si estás de acuerdo, mi querido Jonathan, en que Héctor nos explique más o menos esos datos y todo. Y bueno, ya la provocación, este par de locos comunistas, pues vendrá con esos datos y los planteamientos que haga Héctor para tratar pues pues eso, de provocar un buen debate y que le demos, sobre todo en la reflexión de lo que significa la pobreza en un país como este que está en proceso de transformación y que esperemos que esa transformación continúe. Entonces, Héctor, primero darte las gracias, tu interés, tu confianza, tu talento y tu inteligencia, compartirla con nosotros. Y bueno, pues dale, hermano, vamos a entrarle a la pobreza en esta primera emisión de Los Rojos. Adelante, Héctor. Muy bien, estimados, muchas gracias. Pues más bien yo soy el que agradece.
porque, bueno, como saben, no es como dice el clásico, no es falta de cariño, sino más bien falta de tiempo, ¿no? Ahora sí que pobreza de tiempo lo que me impide estar más veces acá. Eh, y me parece muy importante, yo celebro bastante esta nueva, ¿cómo decirlo? Esta nueva temporada de las transmisiones, de estas discusiones que son muy importantes, eh, porque claro, estuvimos envueltos en un proceso que ahorita ni mencionaremos, pero entonces surge, creo yo que es un buen momento para plantear, eh, pues tanto la situación del país que ya a grandes rasgos conocemos, también la verdad es que la gente está más al tanto, no todas desafortunadamente, pero sí es un número creciente el que está al tanto de los asuntos públicos de este país y también de algunas otras partes del mundo. Eh, y bueno, ahorita estoy pensando también en las elecciones de Argentina, ¿no? En las que en las primarias se elige este personaje que, eh, pues que es francamente de derecha, que hace planteamientos, pues que podemos llegar a considerar burdos, pero que de ninguna forma son, ocurrencias, ¿no? Sino que obedecen a todo un proyecto de apuntalar nuevamente ciertas políticas económicas. Es curioso porque a pesar de que, y ya esto ya lo hemos pasado durante décadas discutiendo, a pesar de que se habla del adelgazamiento del Estado, se habla en contra del Estado, etcétera, pues estos personajes no dejan de añorar estar en esos lugares, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, en un momento más también hablaré un poquito de eso. Ustedes recordarán una entrevista que le hicieron los periodistas a Marco Cortés del PAN, en la que decía que papá gobierna y papá gobierna, ¿no? Yo no sé qué problema tenga, sí me lo imagino, pero no sé qué problema exacto tenga él con su padre, que lo quiera atacar de esa forma, papá gobierno, porque bueno, le diríamos, oye, pues el PAN recibe parte del erario, ¿no? Entonces, eh, se plantea de manera despectiva papá gobierno con programas sociales, pero no con el financiamiento al PAN, ¿no? A los partidos de derecha. Entonces, bueno, en este contexto, fíjense que a mí lo que me ha últimamente orientado en ciertas discusiones, en cierta información para buscar y pues ir leyendo en la medida de lo posible, es lo que escucho luego en las calles, ¿no? Entonces, hace unas semanas eh, tenía una breve discusión con una persona que eso me pareció muy, pues digamos que hasta estimulante en este sentido de buscar información concreta para entrar a estos temas, porque era una persona que se posicionaba como hacia la derecha y tenía cierta información, ¿no? Para, digamos, para sustentar sus puntos. Entonces, hacía referencia, porque salió una nota en la jornada sobre la reducción de la pobreza en México, de acuerdo a lo que, como ya comentabas, las mediciones de Coneval, que a su vez están basadas en información del INEGI, ¿no? Entonces, no es como que se inventen los datos, sino que pues es información oficial. Entonces, pues me di a la tarea de revisar un poquito este documento y pues hay información muy interesante. De entrada, pues mencionar que es muy importante esto de la pobreza multidimensional, ¿no? Que se abra, digamos, el abanico porque regularmente, ustedes recordarán que me parece que fue Vicente Fox, implementó, no sé qué programa fue el que implementó, pero hubo ahí un truqueo estadístico en el que por medio de un programa social elevó el ingreso de un sector de la población y con eso argumentaba que la pobreza había disminuido, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que plantea este enfoque de la pobreza, de la medición de la pobreza multidimensional, pues es que no solamente el factor del ingreso es el que se tiene que considerar para poder plantear la condición de pobreza o no y las diferentes escalas al mismo tiempo. Quien ha pues quien ha trabajado así, pero minuciosamente esta medición y quien ha criticado las mediciones convencionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pues es Julio Volvinic, ¿no? Que también ustedes conocerán y pues el buen Jonathan más porque pues su profesor tuvo una amplia relación, una estrecha relación con Julio Volvinic. eh, y pues bueno, ahí la idea es justo abrir de alguna forma la caja de Pandora. Fíjense que yo alguna vez platicaba con una persona del Colegio de México que hacía un comentario, bueno, es una persona a la que yo quiero mucho, y teníamos una plática en la que ella decía, bueno, eh,
como criticando un poco a Volvinic, ¿no? Porque decía, bueno, es que según él todos somos pobres, eso no explica entonces nada. Y yo lo que pensaba y le decía, le digo, oye, bueno, pero a lo mejor no, en términos analíticos, no es que esté avanzando mucho, pero políticamente eso es muy importante, sobre todo porque esta discusión la teníamos por ahí de 2017, 2018, y entonces decimos, bueno, no se trata de una novedad ciertamente en el terreno de la investigación social, pero digamos, cuando se lleva a sus últimas consecuencias en términos políticos, pues eso puede ser un factor decisivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a paso ya a los datos, voy a compartir unos que ustedes pueden revisar igual en el comunicado. Es un comunicado breve, que de hecho en la primera página y media están condensados los resultados, ¿no? Ya más adelante más bien se habla como de la legislación que hay alrededor de esto, o sea, tampoco es una improvisación, sino que hay todo un contexto ya institucional que sirve de marco a estas mediciones, estas estimaciones. Entonces, pues de entrada, recalcar esta parte que decía, ¿no? Que la pobreza desde este marco no se reduce a medir el ingreso de las personas, segmentarlo y asignar una categoría, pobreza alta, media, baja, ¿no? Sino que más bien entran en juego más elementos. Y entonces, estos resultados lo que hacen es que, bueno, Coneval mide la pobreza cada 2 años y aquí se hace un ejercicio interesante porque se plantea como año de referencia el 2018, que es pues es un año previo a la pandemia, que nos puede dar un panorama y tiene lo que se llama muchas veces en las ciencias sociales un experimento natural, ¿no? Es decir, un evento eh, que no estaba contemplado, como es una pandemia, con los efectos que trae. Y entonces, aquí lo interesante es que a pesar de eso, eh, pues uno pensaría, bueno, yo siento que una consecuencia lógica que se desprendería es, bueno, si de por sí había pobreza, con esta situación, pues se agudiza la pobreza, ¿no? Entonces, es muy interesante estos resultados porque miren, por ejemplo, y empiezo con esto. Eh, Se habla bueno, para definirlo brevemente, ¿no? También está en el documento, lo pueden consultar. Ese mismo documento tiene referencias a otros documentos que se extienden en esto, pero de manera breve, la pobreza multidimensional se refiere a que al menos una privación, se tiene al menos una privación en derechos sociales, con ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios, ¿no? Entonces, lo que decía, se extiende esta concepción, o digamos que las dimensiones analíticas son mayores, porque ya no solamente es el ingreso, sino que incluso el goce o no de derechos sociales, claro, el ingreso mensual por persona, pero no solamente el ingreso aislado, sino que el ingreso que puede adquirir o no una canasta alimentaria. Y pues bienes y servicios necesarios también, ¿no? Eh, entonces, con esa definición de pobreza multidimensional, resulta que el Coneval encuentra que en 2018 había 51.9 millones de personas en esta condición, con pobreza multidimensional. Para 2022, esa cifra se reduce a 46.8 millones. Mm, Aquí los porcentajes pueden ser interesantes porque, bueno, ustedes saben que la población va aumentando, entonces, en ocasiones esta cifra de los números absolutos, que también ese es un truco que luego en la derecha se suele utilizar para decir, no, mira, hay más pobres ya, ¿no? Pues claro, es una población que está creciendo y quien nace no nace con todos los privilegios, todas las condiciones para desarrollarse. Entonces, en porcentajes, en 2018 era el 41.9 de personas con pobreza multidimensional. Fíjense, menos de la mitad, pero el 41.9, ¿no? O sea, no es poca cosa. Que también eso explica, es ahí donde encontramos entonces la explicación de muchas cosas que se mueven en lo político y que de momento no están tan a la vista, ¿no? Pero que son fuerzas motoras de esos resultados o de esos movimientos. Eh, en 2022 ese porcentaje se redujo a 36.3, la cifra que decía hace rato. Se pasó de 51.9 millones a 46.8 millones. Después, la población, porque este es el dato que se suele utilizar para desacreditar los resultados en política social, ¿no? Eh, es el siguiente dato. La población en situación de pobreza extrema, es decir, que no tienen lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria, pasó de 8.7 millones de personas
a 9.1 millones, ¿no? O sea, ahí sí hubo un aumento. En términos porcentuales, en 2018 se tenía el 7% y en 2022 el 7.1%. Entonces, era la discusión que yo tenía en aquella ocasión hace unas semanas que les comentaba, era esto que decía esta persona. Yo hacía referencia a la nota de la jornada, ¿no? Que se redujo en 5 millones la cantidad de pobres, de personas con esta condición. Eh, y decía, bueno, pero la pobreza extrema aumentó, ¿no? Y entonces, bueno, ya hemos tenido también la oportunidad en estas semanas eh, de presenciar, de escuchar debates en los que por parte pues de este bando conservador, cualquier pequeño resultado adverso es magnificado, ¿no? Así como es magnificada su figura que ya sin encuesta ya ganó, resulta, ¿no? Ya tuvieron que presionar a quien le iba a ganar para que no ganara, ¿no? O sea, una farsa total. Pero eso sí, este dato de la pobreza extrema que aumentó en 0.1%, sí es como, no, no, miren, ahí está la prueba de que es un fracaso total, ¿no? Entonces, en el caso hay otros datos también, voy a decirlos rápidamente. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Esto de la línea de pobreza por ingresos consiste en el valor monetario de la canasta alimentaria, lo que decíamos hace rato en el caso de la pobreza extrema es quien no tiene para la canasta alimentaria. Pero la pobreza por ingresos es el valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, lo que decíamos, bienes y servicios también que son necesarios. No participan en la alimentación, pero pueden contribuir también al bienestar y pues a la reproducción de la población, ¿no? Entonces, la población que tenía un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos eh, pasó de 61.8 millones de personas en 2018 a 56.1 millones, ¿no? En términos porcentuales, se pasó del 49.9, fíjense, casi la mitad, eh, sí, la mitad, básicamente, 49.9% a 43.5%, ¿no? También una reducción que yo creo que no es menor. Eh, Luego, la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos. Y aquí nuevamente una acotación, la línea de pobreza extrema por ingreso es el valor monetario de la canasta alimentaria, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas tenían un ingreso menor a la línea límite de pobreza extrema por ingreso? En 2018 eran 17.3 millones y en 2022 son 15.5 millones. En términos porcentuales se reduce de 14% a 12.1%. Nuevamente ahí hay una reducción. Eh, y bueno, eh, hay algo también un dato más para pasar también a esta parte, digo, porque tampoco es como que queramos tapar el sol con un dedo, pero sí es importante hacerlo en el marco de todos estos resultados, ¿no? No como los medios de la derecha que se toman un dato, pues no digamos aislado, pero uno lo exaltan y invisibilizan todo lo demás. Entonces, en el caso de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza, bueno, no, perdón, ese fue el dato que acabo de dar, ¿no? Entonces, tenemos ahí yo creo que un balance hasta de estos datos que hemos dado, pues sí, sí muestra un panorama, eh, pues que va avanzando, digamos, un poco prometedor, ¿no? Sí se está reduciendo la pobreza, hay datos que lo muestran, pero fíjense, también esto es muy interesante porque yo pienso que este ejercicio puede ser muy útil para hacer una radiografía, no solamente para hacer un balance, sino para también plantear qué es lo que se requiere, cuáles son los temas que tienen que estar en la agenda discutiéndose. Y yo me imaginaba que la siguiente vez que una persona plantee que ustedes conocen perfectamente esta discusión y hasta cierto punto, eh, tal vez es muy drástico, pero este sinsentido de la clase media, ¿no? La siguiente vez que se proponga que el foco será la clase media, pues ya podemos aventarles en la cara estos documentos. Son dos hojitas, ¿no? Ahí está tu clase media, ¿no? La mitad de la población en pobreza. Dime de qué clase media hablas. Pero bueno, entonces, les decía yo que esto es importante porque también lo que nos deja todavía como pendientes o como aspectos en los que no se ha avanzado totalmente o muy poco,
tiene que ver con lo siguiente. El mismo documento lo cito. Dice, en contraste, el número de carencias que en promedio presenta esta población, o sea, la población que está con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso, porque ahí veíamos que hay una reducción del 14% al 12%, ¿no? Entonces dice, bueno, aunque ha reducido su ingreso, esta dimensión de la medición, el número de carencias que en promedio presenta esta población pasó de 2.5 a 2.9. Esas carencias seguramente tienen que ver con el acceso a bienes y servicios, ¿no? No necesariamente tienen que ver con el ingreso, pero aunque también se puede luego, hay quien lo mide de esa forma. Y dice, en otras palabras, sigo citando, hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, pero estas tienen un menor ejercicio de sus derechos sociales. Eso me parece muy importante, porque entonces ya entra en la discusión no solamente el clásico, hay que abrir el campo a la inversión extranjera, a la inversión privada, hay que allanarle el camino para que inviertan. No, pues si estamos viendo que eso está ocurriendo, el problema no es ese, ¿no? Ese es en todo caso, un fenómeno que está ahí expresado, que claro que participa, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está en el núcleo? ¿Qué es lo que está en el centro para generar estos resultados, ¿no? ¿Cómo es que a pesar de que se avanza un poco, pues no se modifica la situación? Eh, pues es esto, incluir los derechos sociales, porque decíamos, la ventaja de este tipo de mediciones es que no solamente se reduce al ingreso monetario, y eh, tres datos más que son también muy, en este sentido digamos, de también plantear qué es lo que queda pendiente, hay datos interesantes. Uno de ellos es el siguiente: personas con carencia por acceso a los servicios de salud. Y pues aquí es insoslayable mencionar nuevamente la pandemia, que lo que vino a manifestar simplemente es algo que ya era un proceso, no es que ahora resulta que ya porque quitamos el seguro popular ya todo se fue al traste, sino que más bien son problemas estructurales que no se expresaban o que no se les daba visibilidad, pero que este tipo de fenómenos como una pandemia pues pone de manifiesto, ¿no? Entonces, las personas con carencias por acceso a los servicios de salud pasaron, esto también está fuerte, en el 2018 eran 20.1 millones y en el 2022 50.4 millones, ¿no? Más que se duplicó. En términos de porcentajes, era el 16.2% de personas que carecían de acceso a los servicios de salud, y en el 2022 es 39.1%. Eso puede quedar ahí, como digo, también ya se está planteando esta conversión. La pandemia también se atravesó en el proceso de consolidar este proyecto en el sector salud, pero bueno, ahí va avanzando también. Siguiente, porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social. Ahí también, bueno, ahí se redujo. Eh, en el 2018 eran 66.2 millones de personas que tenían, que presentaban carencia en el acceso a la seguridad social, y en el 2022 ya son 64.7, ¿no? O sea, casi 2 millones menos, poco menos de 2 millones, que ya tienen acceso a la seguridad social. Esto no se puede entender también, pues sin el aumento al salario mínimo, sin bueno, fallida en muchos términos, pero de alguna forma ¿cómo decirlo? Un pequeño empujón, una pequeña zarandeada a lo del outsourcing, ¿no? Entonces, que por eso lo digo, queda como tema pendiente, como problema pendiente todavía de resolver y de discutir previamente, por supuesto. Y el último dato que les quería compartir, que también me pareció muy interesante, es que dice, porcentaje de población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Eh, el doctor Gatell fue muy atacado durante la pandemia, ¿no? Porque decía que el refresco era veneno puro. ¿Cómo va a decir eso? ¿No? Entonces, pero bueno, hay que entrar a la discusión, o sea, ¿qué genera el consumo de esos alimentos, ¿no? De esos productos procesados más bien? Entonces, el porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 27.5 millones en 2018 a 23.4 millones. Es decir, las carencias de acceso a la alimentación nutritiva se empiezan a reducir, ¿no? Entonces, pues miren, compañeros, esto es lo que yo destaco de este comunicado, por lo que ya anunciaba, ¿no? Que esto nos permite poner sobre la mesa cuáles son los resultados, por una parte, hacer un balance,
y también qué es lo que queda pendiente y lo que tendría que estar en la discusión, y creo que también es nuestro papel, pues plantearlo, ¿no? Que se discuta esto. Y bueno, es cuanto. Sí, pues somos los rojos, ¿no? Entonces yo le entraré por ahí. Si me lo permites, Héctor, si me lo permites, Jonathan. Miren, si bien es cierto que el papel del Estado, que no es completo el Estado, a partir de la visión eh, de lo que nosotros pretendemos, estoy hablando, cuando digo nosotros, estoy hablando de los que creemos en el proceso revolucionario a través del marxismo. Eh, el tratamiento que le da el gobierno a través de sus políticas públicas para detener este proceso de empobrecimiento, mitigar esta injusticia social, se la da con, con la carencia y los límites que le da este propio sistema económico. Es decir, atacando principalmente, yo destacaría en este gobierno, atacando principalmente las estructuras económicas a través de los mitos, de esos mitos económico-burgueses que se fueron dando y que Jonathan podría hablar mucho más específicamente de ellos, y además desde otro punto de vista un poco más técnico, pero que lo veníamos repitiendo su servidor y Jonathan permanentemente, y no ahorita, ¿no? Que se presentan estos datos, sino incluso hace ya más de un año. Y decíamos, hay muchos mitos con respecto a la simulación, es decir, este sistema económico engaña para seguir empobreciendo. Por ejemplo, el gran mito de no le subimos el salario mínimo, y esas subidas de salario mínimo que eran una cachetada, una cachetada a la pobreza, no alcanzaba ni para no te subían ni lo que costaba un boleto del metro diario, ¿no? Es lo que los porcentajes, y ellos nos explicaban, los grandes teóricos, los que manejaban la teoría económica, como el gordito este simpático de Carstens, nos explicaban que si subían los salarios, subía todo, ¿no? O sea, que el hecho de que subiera el salario subiera todo. Yo destacaría, y seré muy breve para que Jonathan nos pueda ampliar esto, yo destacaría dos cosas, ¿no? ¿Qué es verdaderamente lo importante que ha hecho este gobierno? Derrumbar esos mitos, mostrar la realidad, y dentro de esa realidad mostrar los límites que un gobierno revolucionario y que pretende una transformación tiene techos, tiene límites que este mismo sistema económico le plantea. Es decir, yo estoy seguro que sin cambiar este sistema económico, poniendo estas píldoras de realidad que impulsan, eh, yo diría que no es, no es sacar a los pobres de esa línea de pobreza, ¿no? Como se dice. Yo diría que pone en su justa medida las carencias de este mismo sistema económico, producen una gran parte de la población. Es decir, no es solamente un problema económico, es un problema estructural, de estructura social, en donde te mete el trabajo salariado, donde te mete la estructura el agiotismo financiero, esta línea que bien planteaba Héctor, y que es inexistente, que es un invento, es una entelequia, ¿no? Social, más no económica, que se llama clase media, ¿no? Es una entelequia, es otra simulación, y es una simulación que debe de ir desapareciendo precisamente con las políticas públicas de este gobierno de transformación, que esperemos continúe por lo menos unos 20 años. Más, yo plantearía 4 o 5 sexenios, es lo que se necesitaría para ir planteando soluciones pues con radicalidad, ¿no? Con el proceso de ir destruyendo las estructuras económicas de este sistema, que aun cuando tú tengas la buena voluntad de querer impulsar la resistencia hacia el empobrecimiento de la población, pues no deja de ser resistencia. Y si bien es cierto que este presidente ha tenido la osadía, vamos a decirlo así, de, este, de marcar un camino hacia la economía planeada, que es la planificación económica, que es lo que el propio Jonathan ha estado explicando en otros espacios. También es cierto que si no se destruye, si no se supera este sistema económico, pues cualquier intento revolucionario tendrá un tope. Y ese es el problema. Yo les
Yo les diría, leyendo un texto durante el día, en los tiempos que tuve, estuve leyendo un texto que me aclaró algunas cosas, que me recordó otras respecto a la historia del marxismo y de las revoluciones sociales. Y curiosamente, un catedrático antimarxista, como es Norberto Bobbio, decía, ningún país más socialista que el alemán se entregó a la clase política socialista, la llamada socialdemocracia, que fue la que transmutó que permitió la entrada, esta transmutación de lo que se conocía como la élite política, que fue una discusión que tuvimos hace poco en un space, Jonathan y un servidor con un compañero, transmutó en que la élite política, esa que decía que el Reichstag, ¿no? Que tenía la, la representación del pueblo, sobre todo el pueblo proletario, que es el que estaba en la organización revolucionaria con Rosa Luxemburgo, por poner un ejemplo, en Alemania, transmuta a una élite política que, que tan cambia este proceso revolucionario. Yo no diría incluso que lo traiciona, ¿eh? Es peor que la traición, porque se atraviesa la Primera Guerra Mundial y termina por ser la cuna del fascismo, que conocemos como como el nazismo, ¿no? Ese es el peligro. Cuando se logra que la revolución se instale y empiece a avanzar, se detiene en el planteamiento de la radicalidad de ir tratando de construir lo que supera este sistema económico y le damos el paso a la radicalidad contraria, ¿no? Que es muy violenta, es así muy violenta y que además termina por poner en vilo no solamente a la propia revolución alemana, sino a toda Europa, ¿no? Y al planeta entero, que es el nazismo. Es el peligro que tenemos. Yo destacaría eso, mi querido Jonathan. Tendríamos que darle un poco más de claridad de que todos estos esfuerzos, todas estas maldiciones que nos da Héctor, que no son gratuitas ni son menores, incluso acrecentadas todavía por el tema de la pandemia, se pueden lograr avances, ¿no? En este proceso, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, eh, una resistencia, ¿no? O sea, sí, estamos en resistencia, estamos defendiéndonos, y el siguiente paso sería atacar, y yo no podría asegurar que los índices de pobreza y pobreza extrema en este país o en cualquier otro país que tenga un sistema económico capitalista puedan reducirse hasta desaparecer, hasta pulverizarse. Yo lo vería muy difícil, ¿no? Porque, pues porque no es el objetivo, ¿no? El objetivo es precisamente lo contrario. Es mantener esos límites, es mantener las clases sociales, es mantener siempre al empobrecido, es generar las condiciones suficientes como para mantenerte explotado, porque lo curioso es eso, ¿no? Lo que dice Héctor, es bestial, ¿no? O sea, es terrible que haya gente que esté por abajo, de la ganancia económica de la canasta alimentaria básica, que créanme que tampoco es una canasta nutritiva, ¿eh? Tampoco permite una buena vida. Hace poco, Jonathan, y con esto cierro para darle paso a él, hacía una reflexión acerca de que el trabajo mata, enferma y mata. De eso hablamos, ¿no? Los límites de la pobreza no solamente es estar empobrecido, sino estar permanentemente enfermo. Reduce el planteamiento de, la, de la longevidad de la vida, de la felicidad, del amor, del trabajo mismo, como una carga absoluta para la vida, ¿no? Tiene seres humanos tristes, desesperados, angustiados, poco afables, violentos, con la posibilidad, vamos, caldo de cultivo para la droga, para el vicio, para el alcohol, para la falta de cariño, para la falta de divertimiento, de cultura, de conocimiento, de conciencia social. Son autómatas, ¿no? Y como decía Jonathan, este maldito sistema que nos está asesinando, ¿no? Entonces yo
plantearía esa reflexión, mi querido Jonathan, y te doy el pase para que para que nos amplíes más, por favor, con pues, con tus atinados señalamientos, como siempre, mi querido Jonathan. Iba a decir algo más fuerte, pero estamos en veda electoral. No, 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 ¿qué pasó? Sí, nada más son tres cosas. Bueno, el famoso texto del Coneval o el informe del Coneval y la encuesta nacional de ingresos de los hogares, ¿no? De los ingresos de los hogares que salió este año. Yo ya los había trabajado en dos audiocolumnas. Una salió la estaba buscando ahorita salió el 3 de este mes y la otra salió el 11. La de este mes, la del 3 salió con el título de Obrador, Noroña y Calequi. Y la del 11 salió Lucha contra la pobreza en México y la crisis del subconsumo. En donde retomo el del Coneval, en la del 11 y la del 3 retomo la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, ¿no? Ya la había desarrollado en algún momento y la había desarrollado con esas dos tesis, ¿no? A mí me parece, bueno, es que es muy complicado poderlas reducir, pero, o sea, a mí me parece que lo importante es que cómo es que se logró controlar o reducir la pobreza, ¿no? Algunos índices de la pobreza, porque como ya bien lo dijo Héctor, hay otros sectores, otras dimensiones que no están controladas y que están arriba, o hasta a veces crecieron. Pero ¿cómo es que se lograron controlar otros índices, ¿no? Y me parece que es muy interesante por lo que ya mencionaron, ¿no? O sea, primero, según los informes y los especialistas, afirman que esto pasó por tres cosas en el gobierno de Andrés Manuel. Uno son las remesas. O sea, las remesas se incrementaron y eso le dio mucho mayor capacidad de consumo y mucho mayor capacidad para que incrementara el ingreso de los hogares, ¿no? En México. La segunda es el alza del salario, que también es un tema muy interesante. Y la tercera es el gasto social. Son los tres mecanismos que más o menos plantean tanto el Coneval, la encuesta y los analistas. Dejando afuera las remesas, porque las remesas no entra en la política integral de Andrés Manuel, eso tiene que ver con otras consideraciones. Los dos puntos centrales, ¿no? Que es el incremento del salario y el incremento o el gasto social. Cuando se incrementó el salario, salieron todos apoyudantemente a decir, ¿saben qué? Va a incrementar la inflación y nos vamos a empobrecer y nos vamos a volver más miserables de lo que ya éramos. Bueno, pues resulta que sube el salario y el salario mismo no genera la inflación, que es un punto que me parece muy interesante, ¿no? O sea, se criticó ampliamente por la derecha que el salario no iba o, o, o que iba a impactar en la inflación, lo cual no sucedió. Y después, cuando se incrementan el gasto social en otros rubros, porque son muchos rubros donde se incrementa el gasto social y en diferentes niveles, salieron los comentarios racistas y clasistas de la derecha, ¿no? Es decir, cuando se incrementó y se le dio mucho más capacidad de consumo a los jóvenes, ¿no? Con las becas, hicieron, no saben qué, se lo van a gastar en cervezas. Entonces se hizo toda una campaña contra todo este proceso, en donde otra vez, ¿no? Había un prejuicio muy, muy importante. Pero fíjense que estos dos mecanismos, y podríamos hablar de otros más, o sea, el Tren Maya, o sea, muchísimos mecanismos que están aquí adentro, ¿no? Y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, Andrés Manuel no sabe de economía, Andrés Manuel no sabe de nada, tal y tal y tal y tal. Y entonces sale el informe, la encuesta nacional, y entonces sale con que sí, siempre sí, sí se redujo. O sea, que las políticas públicas que lanzó Andrés Manuel no solamente no incrementaron, no sé, la improductividad del trabajo en los jóvenes y tampoco no incentivó la inflación, porque todo lo contrario, la inflación se controló, o sea, se controló y está en 4.6, 4.67, o sea, aún así no se controló. Se controla la inflación y entonces, además de eso, sí tuvo un impacto positivo en ciertos sectores de la desigualdad. Entonces, es un golpe muy fuerte a la derecha, ¿no? Es un golpe muy fuerte porque, en primer lugar,
Andrés Manuel está en la lógica de estas teorías de Kalecki y de Keynes, de que hay que impulsar la demanda efectiva, y al impulsar la demanda efectiva, incrementa el consumo, y cuando incrementas el consumo, impactas en la economía. Ahora, esto que estoy diciendo también es la evaluación, porque cuando uno entra a las variables que utilizan, por ejemplo, el crecimiento económico de este año, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 3 a 4%. Y si me dejan, me apuran, con la entrada del tren transísmico, va a incrementar a 5%. O sea, podría entrar en la barrera del 4 al 5%. Pero bueno, hoy en día ya 5 o 6 grandes instituciones bancarias, entonces el Banxico, ya ponen que va a ser de 3 a 4%. Y la variable más importante del crecimiento económico es el consumo. Y entonces el consumo está atado a estas encuestas y a este estudio que sacó el Coneval. Entonces es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque no solamente es que haya sacado de la pobreza a las personas, sino que esa política te impactó en el PIB. Y entonces el PIB incrementó. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque su visión de Andrés Manuel, como no es la monetarista, él se basa en la demanda. Y entonces lo que le interesa es detonar esto que se le va a llamar la demanda efectiva, con lo que va a teorizar un poco Keynes, con la eficiencia marginal del consumo, ¿no? O la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque a mi punto de parecer, ahí entra una discusión muy fuerte, ¿no? Y que es una discusión desde la misma izquierda. Porque esta cuestión de poner en el centro la demanda efectiva no apareció con Keynes, sino que apareció en la economía socialista, en el socialismo utópico con Sismondi, en Marx, en el capítulo 13 del tomo tercero, cuando habla sobre algunas consideraciones generales de la famosa caída de la tasa de ganancia. Marx desarrolla que hay una crisis de subconsumo y que esa crisis de subconsumo se tiene que atacar. Eso es lo que está en el fondo de esta política. Y bueno, y sobre eso pues está Kalecki, que es el gran pensador economista, a mi punto de parecer, del marxismo en Polonia, él aparece en Polonia, y Keynes, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que hay un elemento muy importante de cómo Andrés Manuel está utilizando técnicas de economía política muy antiguas y muy poderosas, que se han olvidado por los manuales en los cuales nos insertaron. O sea, pues, yo siempre lo menciono, ¿no? Pues, hoy Paul Krugman ya se cree, y Stiglitz, ¿no? Ya se creen no sé, como que los herederos de Keynes, pero vean sus manuales, son altamente neoclásicos. La economía internacional de Paul Krugman, puras curvas de equilibrio general, pero aplicados al famoso concierto de la economía internacional. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que aparece con este Obrador es una política nueva, una economía política nueva, que no es tan nueva, pero que se vuelve nueva porque la desconocíamos. Entonces, ¿qué es lo que yo cerro con esto, ¿no? ¿Qué es lo que diríamos con esto? Entonces, lo que está en el fondo de todos estos análisis, según mi perspectiva, es que no hemos logrado a comprender que en Obrador hay algo así como unas metáforas marxistas. Es decir, está aquí Obrador, hace su política pública, económica en este caso, de combate contra la desigualdad, aquí está su política, pero en el fondo tienes todas unas referencias marxistas que son desconocidas, ¿no? O sea, es decir, lo más arriesgado que alguien puede hacer es decir, Andrés Manuel es keynesiano. Y eso ya es arriesgado. No, bueno, Andrés Manuel no es keynesiano. Andrés Manuel está recuperando la tradición bolchevique de la economía, porque ese es Kalecki. O sea, que el desarrollo de Kalecki en sus dos textos más importantes, la teoría de la dinámica económica y la economía socialista, son sus dos grandes textos que son innovadores y que traen matemáticas hasta por todos lados, ¿no? O sea, yo estaba rezando, yo ya leí el primero, la famosa teoría de la dinámica económica. Es un texto clásico muy interesante. Estoy empezando a leer la economía socialista y son matemáticas por todos lados, el cabroncito, ¿no? Pero él se pone y él toma de punto de partida la economía bolchevique, ¿no? Que es con Popov, con Stalin, con Lenin y con Trotsky y el buen camarada Bukharin, cuando era camarada Bukharin, ¿verdad? Porque después volteó bandera. Entonces, hay muchas referencias marxistas, ¿no? Y entonces esas referencias marxistas son las que hace falta detonar para poder entender estos grandes progresos, porque lo que está haciendo Andrés Manuel no es teoría económica tradicional. O sea, sus especialistas y su posición es una economía marxista.
Yo siempre lo sostengo, ¿no? A mí eso de que me dicen es que Obrador es keynesiano, yo les digo, pues hasta esos son, son poquiteros, ¿no? Porque realmente Keynes no escribe su obra bajo su puntal, ¿no? La escribe con base en la obra de Kalecki, y sobre eso hay muchísima literatura de observar que Keynes, podríamos decir que hasta se fusiló a Kalecki, ¿no? Porque gran parte de lo que ya había planteado Kalecki mucho tiempo antes, Keynes lo desarrolla, ¿no? De una manera también interesante, pero creo que eso es importante. Entonces, sí hay muchas referencias, a mi parecer, en su política. Entonces, yo con eso, entonces la conclusión política, pues es lo que dice Luis Mauricio, bueno, si entonces reconocemos que Andrés Manuel está haciendo otro tipo de política, bueno, esto nada más estamos hablando de la cuestión de la desigualdad. O sea, si esto lo pasamos al PIB y lo pasamos a la inflación, ya chingó, o sea, bueno, a los trenes o a los mismos trenes, ¿no? O sea, ya chingó, porque realmente ahí podemos entender que en la profundidad de sus políticas se esconde algo que está latente y que él no lo puede lanzar, por supuesto. Pues imagínense, si así como están las cosas, se le vienen encima a los medios de comunicación de que es comunista, socialista, ahora si él se afirmara como comunista, socialista, que yo creo que no es que no es que lo sea, pero tiene sus fundamentos. Entonces, si entendemos eso, entonces yo creo que la parte de Luis Mauricio también cobra importancia. O sea, sí, abrazamos lo que ha hecho Andrés Manuel en términos de la pobreza. Los informes son muy interesantes. Hay una lucha contra ella. La pregunta es que si con eso es suficiente, y a nuestro parecer no es suficiente. Yo creo que, y pongo solamente dos puntos, creo que hay que retomar a Caldor. O sea, si queremos empezar a hacer este punto que dice, bueno, ya Luis Mauricio ya dijo que vamos al ataque, ¿no? Bueno, si queremos ir al ataque, tenemos que reincorporar la teoría de Caldor sobre un impuesto progresivo, porque lo que tenemos que hacer es que la brecha de la desigualdad como que se vaya cerrando, ¿no? Entonces necesitamos una política transitoria, y esa política transitoria es una reforma fiscal. Tenemos que hacer una reforma fiscal vista desde Caldor, eso en primer lugar. Y segundo, pues sí, hay que poner el acento que hay que abolir el trabajo asalariado, porque no es que el trabajo mate, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Yo ahí con Bob Black no avanzo, ¿no? O sea, simplemente sí, lo estoy leyendo, voy a hacer algo para estas audiocolumnas, ¿no? Sobre Bob Black, pero yo no voy con él con que el trabajo mata, ¿no? Yo creo que lo que mata es el trabajo asalariado, ¿no? Pues lo que hay que abolir es el trabajo asalariado y hay que poner en el contexto que tenemos que construir otra forma nueva de trabajo. Yo sé que esto lo dice alguien, ¿no? Pero pues es que yo no me puedo callar cuando pues es marxismo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que se abre. Yo lo traté así lo traté yo en mis audiocolumnas, son muy pequeñitas, ¿no? Entonces no son tan efusivas, nada más recuperé lo que tenía que recuperar, hay otras cosas que por supuesto tú las vas dejando, pero creo que sí es muy interesante lo que hizo, lo que se hace, y creo que es muy interesante decir que va a contrapelo de las mismas líneas que te marca la teoría ortodoxa de la teoría económica neoliberal. Entonces, pues también enojados porque no le encuentran el sentido. O sea, la derecha está como que un poco o sea, sí tiene como que un poco o sea, como que está cegada, ¿no? No sabe por dónde están metiendo los madrazos, ¿no? Porque ellos siguen creyendo que ser marxista es salir a la calle, salir con una hoz y el martillo y decir, viva Lenin, viva Stalin y viva Putin, ¿no? O sea, no sé, ellos creen que como este español, ¿no? Que anda por ahí en las redes sociales, peloncillo, creen que eso es ser marxista, ¿no? Y entonces se encuentran con alguien que entiende el marxismo como es el equipo de Andrés Manuel, y miren, o sea, no encuentran, yo creo que las dimensiones, y por eso es necesario, pues, incrementar la técnica desde ese punto, porque si nos encuentran, si empiezan a medir a Andrés Manuel y empiezan a encontrarle los mecanismos, entonces ellos van a empezar a atacar, ¿no? Entonces creo que sí hay que seguir en la ofensiva que está marcando el presidente. Yo no creo que el presidente esté defendiendo, no, está atacando, porque ya presentó. Pero creo que son los momentos, ¿no? O sea, cierro con una nota al pie, lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia. Yo hace 5 años no lo hubiera escuchado decir, saben que hay juicio político, ¿no? Porque es lo que dijo, ¿no? Lo que dijo es, vamos a hacerles juicio político a estos cabrones. Bueno, ya se lo dijo. Yo creo que en los próximos meses va a decir una reforma fiscal. O sea, yo todavía creo que le hace falta a Andrés Manuel, ya ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero le hace falta decir, ¿saben qué? Sí se tienen que plantear una reforma fiscal, porque como estamos,
no vamos a poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que son los elementos. La abolición del trabajo asalariado no se lo va a aventar, por supuesto, ¿no? O sea, ya es mucha, no sé, como mucha imaginación, pero nosotros creo que sí lo podemos hacer, sin ningún problema, no solamente para seguir lanzando, que esto que empezó Andrés Manuel debe tener un objetivo, y el objetivo para mí sería lo que dice Luis, ¿no? Abolir el trabajo asalariado, porque sobre el trabajo asalariado tú no vas a reducir completamente esa brecha de desigualdad tan amplia. Entonces, como dirán por ahí, ¿no? El problema no es que todos seamos pobres, ¿no? Sino que todos seamos ricos. Entonces, ese sería el gran ideal, ¿no? Poder que todos llegáramos a ser ricos. Pero bueno, ahí la dejo. Sí, y mira, Héctor, los datos que presenta son muy interesantes. Yo no los desestimo, ¿no? Pero sí, ahí me falló en categorizar a lo que me refería, y sí, tiene razón Jonathan, es el trabajo asalariado. Como tal, pues nosotros los marxistas, no voy a decir ortodoxos, ¿verdad? Porque después por ahí nos andan, que bueno, también es pecata minuta, ¿no? Lo que nos andan diciendo, pero los marxistas planteamos la desaparición del trabajo asalariado porque digamos que es la gasolina de la desigualdad, ¿no? Y de lo que tú estás hablando con este planteamiento que nos haces y estos documentos que nos traes a la mesa, es la desigualdad. Y si bien es cierto que técnicamente, y por eso decía Jonathan, nos va a dar mucha luz al respecto, técnicamente está el proceso que ya bien explicó Jonathan y que no tendría caso profundizarlo más, creo que él dio en el clavo, pero entra la política, ¿no? Ahí es a donde entra la política. Es decir, se pueden tener estos planes de emergencia social, vamos a ponerle así, que es un concepto que plantea el Che Guevara en sus escritos económicos. La revolución tiene que entrar a la emergencia social. No es cuestión de pesos y centavos, es una emergencia social. Esto que bien dices tú, Héctor, y que quisiera que lo desarrollaras más, si me lo permites, de la multidimensionalidad, si se me permite, ¿no? La multidimensionalidad de la pobreza. Y yo creo que ahí es a donde entra la política. Es decir, lo que plantea Jonathan como una reforma fiscal reduce técnicamente esta brecha de desigualdad. Pero ¿a dónde entra la política? La política parte primero de que digamos, esos planes, esas medidas de política social y de política económica que plantea un gobierno como el de Andrés Manuel, y que yo ahí cierro con Jonathan, total y absolutamente de acuerdo que tiene que ver en un método marxista, ¿no? Para no profundizar más, tiene que ser apalancado con el planteamiento político de la profundización de la transformación, y tiene que empezar a ser atacado en las estructuras más importantes de la economía. Y esas estructuras importantes de la economía, pues es donde entra la oligarquía, donde entra Hay un dato que es bestial, ¿no? En esta cosa que hemos estado viniendo también diciendo Jonathan y yo, que parecemos, repito, nos tratan de pitonizos, ¿no? Creen que echamos aquí el oráculo y que leemos no sé, las runas o no sé qué, y que le atinamos, ¿no? Cuando lo único que utilizamos es método marxista de análisis. Y lo decíamos a partir de una información que nos dieron. Carlos Salinas Pliego está en la quiebra, ¿no? Está en suspensión de pagos desde el 91, digo, desde el 2019, creo, en Estados Unidos con fondos de inversión. Y ya hay un proceso legal donde México tiene que sacar la cara por él. Estos procesos, que así se plantean, tienen que ver con el sistema económico y que nos parecen bastante vulgares de no verlos. Entonces, yo te diría, Héctor, ese es el camino. El camino que está planteando Andrés Manuel es el camino. Pero ¿a dónde entra, aprovechando esto que planteas de la multidimensionalidad, ¿no? En el proceso de medición que hace el Coneval de la pobreza? Pues obviamente que hay una parte en esta multidimensionalidad que impacta el sistema político, es decir, el perfil político de esta transformación.
que nosotros consideramos y cerramos en eso, que también pues, tenemos la condición de darle la vuelta, ¿no? Para no entrar y no romper la veda, pero es en lo que nosotros cerramos, que es el marxismo más radical, ¿no? Que ya y busca, como dice Jonathan, pues el presidente no va a lanzarse, no tiene, no es que no tenga la capacidad, es que no lo va a hacer, no va a lanzarse en abolir el trabajo asalariado, pero esta política como la del presidente, aunque es acertada, tiene sus límites, porque nosotros consideramos que la pobreza extrema se irá reduciendo, pero no pasará del 10%, o sea, bajará. Estoy hablando no del 10% medido, sino el 10% de reducción, porque ahí impacta ya los salarios de las personas, el trabajo asalariado, pues, el proceso económico de la desigualdad. No puede haber un sistema económico capitalista sin desigualdad, no existe, no puede hacerlo. Es una contradicción irreconciliable. No se, no se reduce con un gobierno que reparta becas, que genere empleo con la construcción de los trenes, de infraestructura. Tiene un límite. Y eso es lo que nosotros planteamos. Y creemos en que esos límites se rompen precisamente con las condiciones marxistas de dar el siguiente paso, ¿no? Y coincidimos hoy subió Libres, Justos y Dignos citas revolucionarias y con lo que dice el camarada Bautista Segales, ¿no? O sea, si no profundizamos, nos rompen la madre. Porque en el momento en que este gobierno o el que viene, es decir, este régimen, vamos a hablar, para no hablar de un solo gobierno, plantee una nueva política hacendaria o tributaria, con esto que acaba de plantear Jonathan, que ese es el camino, no podría ser otro, pues por supuesto que se nos viene la Suprema Corte, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Telecan, y todo se nos viene encima. ¿Por qué? Porque es el siguiente paso para la profundización de esta transformación. El siguiente paso pues, es marxista, ¿no? No sé qué pienses tú, mi querido Héctor. Gracias. Eh, pues en los puntos que han mencionado, yo creo que eh, pues están yendo al núcleo del asunto, ¿no? Hace ratito mencionabas pues este ejemplo histórico ya de la socialdemocracia, cómo a partir de su desempeño y le abrió el paso al nazismo, ¿no? Al fascismo. Eh, yo en ese sentido también retomo lo que mencionaba del proceso en Argentina, porque la semana pasada creo escuchaba y coincidía en que ¿quién contribuyó a que se jodiera la situación económica en Argentina? Macri, ¿no? Eh, Llega un gobierno progresista que tiene poco margen de acción dadas esas condiciones y esas limitaciones, porque ahí nuevamente vamos a que no es un asunto de voluntades o de querer o no querer, sino qué condiciones estructurales hay para que te permitan ejercer cierta política económica que tenga ciertos resultados. Se puede prefigurar, pero que tenga el efecto deseado te depende de condiciones que no están que no dependen pues de la voluntad, ¿no? Sino que son condiciones estructurales que hay que, en todo caso, por eso es importante ir al núcleo para que sí cambien. Eh, entonces, ahí la importancia nuevamente digo, acá no estamos en esa situación, ya venimos de la larga noche neoliberal, entonces, eso me parece muy importante, porque efectivamente, estos resultados, eh, pues digamos que tienen la reducción de la pobreza tiene, su limitación es esa misma, ¿no? El reducirla no implica abolirla, precisamente porque no se atacan los nudos o los elementos que la sostienen, que en este caso tiene que ver con esto, la condición de asalariados, asalariadas de la mayoría de la población. Eh, y quiero vincular esto con lo que uno de los mecanismos que mencionaba Jonathan, que tiene que ver con el gasto social y podemos añadir de la inversión pública, porque yo también creo que pues esa frase del informe de Andrés Manuel es genial, ¿no? Tengan para que aprendan, les dice. Todo el tiempo uno de los argumentos básicos de la derecha en contra de posturas de izquierda es que no saben de economía, ¿no? Incluso se ha
difundido, se ha aceptado tanto que se dice, no, pues es que yo soy pues mira, sí, en lo político y en lo social sí soy más de izquierda, pero en lo económico soy de derecha más bien, ¿no? Porque son los que sí saben manejar la situación. Bueno, son exitosos en el sentido de que logran 15 multimillonarios y millones de pobres, ¿no? O sea, ahí sí se puede considerar un éxito. Pero el problema es que justo mantienen esas condiciones, las agudizaron ya. Ahorita estamos como que apenas saliendo de ese, o empezando a salir de esa situación tan precaria. Entonces, definitivamente aquí lo que se requiere es, pues no es mejorar la condición del asalariado, sino cambiar su condición de asalariado, ¿no? Asalariada también. Entonces, es por eso que yo considero muy importante estas discusiones, porque precisamente apuntan al núcleo del asunto. No se trata de cambiarle de ropa, sino de más bien, pues como que reinventar el núcleo del asunto. Eh, y con eso voy también a esto, porque bueno, a final de cuentas, ¿qué es el gasto social? ¿Qué es la inversión pública? ¿Esos recursos de dónde vienen? Eh, y aquí también es muy importante esto que menciona Jonathan, porque Caldor ese, si mal no recuerdo, fue el que hizo creo incluso un trabajo que se le encargó, creo que en los 50 y sí, ¿no? Su conclusión, o sea, la receta ya la tenemos desde hace casi, ya van a ser, bueno, hace más de medio siglo, una reforma fiscal, ¿no? Entonces, en mi chaira opinión, esa reforma fiscal, entre otras cosas, y la condonación de impuestos tiene que ver con ese arreglo que, digo, tampoco es como que yo le eche mucha creatividad, pero yo me lo explicaba de esta forma, decía, bueno, a ver, pues, ¿por qué pueden evadir impuestos estos güeyes? Ah, pues porque quien se los está cobrando es un corrupto, una corrupta, y estos dicen, bueno, a ver, me estás cobrando, pues mejor te paso una feria y no nos hagamos pendejos, porque así ya tú tienes una parte y yo sigo sin pues sin destinar, porque aparte si destinas esto va a ir a la gente otra vez, ¿no? Entonces, como que es ese acuerdo entre la derecha, y que ahora también me parece esto muy importante porque a pesar de que sí, es cierto que se requiere esa reforma fiscal, yo, pues a mí me cae muy bien. Digo, solo lo he escuchado y creo que todavía no lo he leído, o tal vez algún capítulo alguna vez de Lorenzo Meyer, pero a mí me llama mucho la atención que en alguna plática que tenía con Julio Astillero decía, su referente de izquierda o de revolucionario era Piketty, ¿no? Que decía, no, es que hasta Piketty dice que hay que cobrarle impuestos a los más ricos. Y yo decía, ay, güey, órale, que no, pues, o sea, es muy simpático el doctor Meyer, es muy, pues es un historiador excelente, pero pues también ahí se muestra siento yo, ¿no? También esa parte crítica, al menos de la intelectualidad que está más visible en los medios, que después uno dice, bueno, claro, por eso no, pues por eso salen mucho en medios también, porque no cuestionan en ocasiones el núcleo del asunto, ¿no? Para mí, yo decía, bueno, eso de cobrarle impuestos a los más ricos pues, es lo mínimo, ¿no? O sea, eso es lo mínimo, porque entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué es eso de cobrarle impuestos? Y incluso hubo quien, me tocó una persona que hace poquito resulta que está en el aparato de la 4T en la Ciudad de México, que yo dije, oye, pues no que tú estabas en contra del loco de Palacio y no sé qué, y así, pero bien que está ahí, ¿no? En un programa social de la Ciudad de México. Eh, Hablaba de terrorismo fiscal, ¿no? Yo dije, órale, ¿qué onda con el terrorismo fiscal, no? ¿Por qué menciono esto? Porque si bien se requiere esa reforma, algo que yo de repente veo resistencias a reconocer, siendo que está, nuevamente ahí están los datos, y ahí hay algunas entrevistas con Raquel Buenrostro cuando estaba en el SAT, pues sin reforma fiscal, la recaudación que se llevó a cabo de los grandes contribuyentes pues, es histórica, que entre otras cosas eso permitió también sobrellevar este periodo de la pandemia, ¿no? El cobrarle impuestos a quienes no los cobraban. Y ahí nuevamente nos metemos al tema, bueno, no se supone que son muy defensores del Estado de Derecho, de la libre empresa, etcétera. Eso implica pagar sus impuestos, ¿eh? No estarlos evadiendo. Entonces, como que ahí vemos las contradicciones y pues sí, ¿no? O sea, esta hipocresía del sector empresarial popular sobre todo. Y bueno, porque entonces nos planteamos, bueno, a ver, esa reforma fiscal implica, hay quien lo ve como un robo a los empresarios, ¿no? Ustedes han visto seguramente ese meme que dice, cuando un empresario dice, no, ¿cómo se van a huelga si van a reducir mis ganancias y no sé qué tanto?
y está creo que es Nicolas Cage, ¿no? Esta imagen que dice, ah, sí, a ver, cuéntame otra vez ese chiste de que, o esa historia en la que la riqueza la generan los empresarios. Entonces, ¿cómo es que si los trabajadores se van a huelga, cómo es que te afecta si tú eres el que crea la riqueza, ¿no? Entonces, esos impuestos, pues son trabajo del pueblo, de la clase trabajadora, no repartido, ¿no? Por esta condición, esta propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, eh, pues eso simplemente es regresar, o sea, esta frase, ¿no? Regresar al pueblo lo que es del pueblo. Entonces, pues ahí no hay yo creo que, digo, desafortunadamente va a requerir todavía algunos años para que eso sea algo evidente, ¿no? Que no es ningún robo, el robo es el previo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, con esto voy también o sea, ya como digo, fue rápido y todo, pero ya claros en el sentido de que la riqueza se genera a partir de esta clase trabajadora que está ahí en el proceso productivo, etcétera, ya sea en la industria, en los servicios, pero es la que hace que circule todo esto, que se mueva la maquinita. eh, pues eso nos plantea entonces lo que decíamos, no se trata de mejorar la condición del trabajador asalariado, sino que se trata de cambiar su condición misma. Ahora, tampoco esto va a venir de algún gobierno, ¿no? Sino que también tiene que ser obra de la propia persona interesada, de la propia clase interesada, y por eso la importancia de promover estas discusiones. Con este dato que compartía sobre Salinas Pliego, pues yo creo que sí va siendo indispensable ir a platicar con la plantilla de Electra, ¿no? Ir a platicar, hablar de estos temas, escucharles, porque bueno, Salinas Pliego, si un día no tuitea, las tiendas igual funcionan, ¿eh? Pero si los trabajadores no van a las tiendas Electra, ya ven lo que pasó en la pandemia que los obligó a ir, eh, ahora entendemos también por qué los obligaba a ir, ¿no? Porque ya sabe que está en complicaciones. Entonces, pues bueno, nuevamente una muestra más de la importancia y de dónde está el poder y dónde está la energía que moviliza todo eso. Y esto lo menciono ahora porque, a propósito de este carácter multidimensional de esta medición, pues efectivamente, el trabajo asalariado, entre otras cosas, se caracteriza en la gran mayoría de las actividades útiles que hay para aplicarlo, en que suelen ser actividades en ocasiones medio monótonas, ¿no? Que no permiten y ahí también me permito digo, no es que yo lo esté inventando, sino que recuerdo y lo cito incluso a Volvini, en el sentido de que esta medición de la multidimensional de la pobreza también lo que hace es, bueno, esto no me acuerdo si él lo dijo así, pero digamos que también es un ataque a esta visión del Homo economicus, ¿no? El Homo economicus no es el ser humano es algo más amplio, no se reduce a su dimensión económica y a su dimensión económica dentro del sistema capitalista, sino que es una persona el ser humano es pues es, digamos, tiene muchas potencialidades que solo pueden verificarse en la medida en que sus actividades sobre todo en la que se reduzca el tiempo de trabajo que tiene que dedicar a esto, ¿no? Es cuando se permite una ampliación del tiempo de ocio, del tiempo recreativo, para adquirir nuevas capacidades, habilidades, y no solo adquirirlas, sino ejercerlas, que creo yo que esto también es muy importante, que empezar a considerar esa otra dimensión que tiene que ver también con esto de los derechos sociales, ¿no? Que se menciona que es una carencia que sigue. Es por eso que yo planteaba esto, ¿no? De que pues esta revisión a las cifras nos permite hacernos un panorama, pero es importante no quedarnos con eso y darlo como por sentado y que la única forma es movernos dentro de esos límites, sino que también tenemos que empezar a empujar más allá la pelota hacia ese otro terreno, que es el de cómo cambiamos esto de manera de raíz, pues, ¿no? De manera radical. Y eso implica considerar al ser humano no solamente como una persona que trabaja o que recibe un ingreso, sino como una persona que tiene diferentes capacidades y potencialidades que puede desarrollar y ejercer, ¿no? Entonces, eh, pues ese es mi comentario. Eh, Evidentemente suscribo lo que han mencionado y pues es el comentario. Sí, gracias, Héctor. Y fíjate, Jonah, para ir cerrando, yo cerraré después de ti solamente con una frase que es de la vida real, ¿no? O sea, una frase que es tomada de un post de una persona, cerraré con eso, ¿no? Pero antes diré, a lo que se refiere, Héctor, a lo que te refieres tú, con la política
de cambio, una reforma tributaria, hacendaria, que yo diría que va en el sentido de precisamente de impulsar el cambio de política económica y después pues ir avanzando para superar este sistema económico, plantearía la base de este famoso impuesto eh, a los oligarcas, ¿no? Partiría de esa sentencia marxista de expropiar a los expropiadores, ¿no, Jonah? O sea, es ahí, es eso. No queremos sus Xbox, tampoco queremos el yate de Salina Pliego ahí en el Mediterráneo, ni tampoco queremos su avión. ¿Para qué chingados nos sirve, no? Expropiar a los expropiadores. Te provoco, mi querido Jonah, para que le cierres y te repito, ¿no? Contra contra mi voluntad, no cerraré con un largo planteamiento, solamente con un post que voy a leer de una persona real en una discusión de que plantea una pregunta básica. Me adelanto con eso para cerrar con el post. ¿Qué harían ustedes para disminuir a la gente que vive en la calle, ¿no? A la gente en extremísima pobreza, a los, a los apestados, a los olvidados, a los invisibles que están allí viviendo en la calle, ¿no? Con toda la violencia que se encuentra ahí. Les diré cuál es lo que plantea un mexicano, un buen ciudadano, ¿no? Como propuesta. Mi querido Jonathan, pues dale para el cierre, ¿no? ¿Es expropiar a los expropiadores? Sí, bueno, como ya lo he comentado en otros, bueno, en la otra versión, ¿no? No vamos a decir el nombre porque nos puede caer la voladora. Em, lo importante, yo creo que todo esto que estamos platicando es que, miren, por un lado hay que reconocer que Andrés Manuel ha hecho las cosas genialmente. O sea, yo no podría decir, ¿saben qué? Andrés Manuel nos acaba de ver, como algunos han dicho, ¿no? De izquierda, ¿eh? De una izquierda radical, esa izquierda que se nos vende como los verdaderos comunistas de México, diciendo, no, Andrés Manuel, nos queda mucho a deber y es un neoliberal más. Bueno, yo no comparto eso, yo sigo pensando que Andrés Manuel ha hecho grandes cosas, o sea, en esta primera fase, y una de esas es el informe que se presenta, ¿no? Por eso esas tres audiocolumnas se las dediqué en ese contexto, porque yo creo que había que resaltar la importancia del trabajo que ha hecho nuestro presidente. Pero creemos que también es necesario nosotros que para que no se pierdan esos avances, tenemos que ir más profundo, ¿no? Lo que ya decía. Y nosotros, ¿qué es lo que pensamos con lo más profundo? Bueno, una cosa es la reforma fiscal, porque es más, la reforma fiscal ni siquiera está pensando en detentar la propiedad de los medios de producción, está pensando en detentar o de capturar las ganancias monopólicas. Está la Oxfam, ¿no? Que muchos mencionan que, bueno, el caso de Piketty, ¿no? Bueno, la Oxfam, ¿no? La Oxfam, que es un organismo que está dentro de la ONU, menciona en su texto beneficiarse del sufrimiento, que dado que las cinco grandes sectores de la economía, en lo cual se concentran menos de 10 empresas, controlan gran parte de la riqueza a nivel mundial. 10 empresas de 5 sectores de la economía. ¿Cuáles son? La medicina, la farmacéutica, la tecnología, los bancos, los comercios y las petroleras. 5 sectores, entre ellas son 10, ¿no? Walmart, bueno, menos de 10, ¿no? Es Walmart, es Bayer, bueno, BlackRock, que es el más importante, Petri Petroleus, que es creo que son dos, tres entre ellas, ¿no? Exxon también está ahí, y las farmacéuticas, ya dije las farmacéuticas, ¿no? Y entre otras, ¿no? Ya se me olvidaron las otras, pero son menos de 10 empresas que dominan esos 5, y si nos ponemos de acuerdo, esas 10 empresas forman un solo consorcio que está bajo BlackRock. Pues ya se chingó, ¿no? Son 10 empresas que están aisladas, pero el consorcio es BlackRock. Entonces ya el capital financiero todo lo que da. Y dice, bueno, y esas grandes empresas se han beneficiado del dolor humano mediante el precio monopólico. Es decir, un precio que es por la especulación de su monopolio
en esos sectores. ¿Y qué es lo que dice Oxfam? Que no solamente deben de ser un impuesto progresivo, sino deben ser 5 impuestos, 5 o 3 impuestos. Es decir, nosotros hasta eso estamos, pero bien chafas, ¿no? Porque estamos haciendo que se origine uno solo. Y dicen, no, tienen que originar 5 impuestos progresivos a la riqueza de estas grandes empresas e irlos disociando de manera estratégica para que se pueda incorporar que se debe de distribuir la riqueza que se está centralizando por la transferencia de valor, no lo dicen así, pero por la transferencia de valor de ese precio monopólico. Entonces, bueno, ese es un primer lugar, ¿no? O sea, ni siquiera es que los marxistas lo estemos proponiendo, o sea, lo propone Piketty, lo propone la Oxfam, lo propone ya la CEPAL y se empieza a meter un poco, o sea, lo empiezan a proponer, es más, la ONU misma, ya en su forma, ya como la ONU, también empieza a dar vistazos sobre ese punto. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya empiezan a dar coqueteos sobre esa línea, porque es insoportable lo que estamos viviendo. Entonces, por supuesto que para allá vamos, ¿no? Pero lo importante sobre eso, entonces, lo que tenemos que plantear es, bueno, lo que hemos planteado es cómo es que superamos esta situación. Y entonces yo quisiera solamente poner sobre eso, y fíjense lo que dice Tomás Moro en su utopía, ¿no? Porque eso me parece que es importante, dice, habla sobre los trabajos, ¿no? Y dice, sobre los trabajos, estos dividen en 24 horas iguales al día, incluyendo también la noche. De ellas, solamente dedican el trabajo 6 horas, distribuidas así en 3 horas antes del mediodía, y a continuación almuerzan, terminando el almuerzo, dedican 2 horas al descanso o siesta, a continuación trabajan otras 3 horas para terminar con la cena. Tomás Moro, ¿no? De una experiencia que vive un tal Rafael que se va a América, que eso, ojo, la utopía no es un sueño, es un cabrón que se va a América y que se va a una ciudad ahí en América que no está regida por la propiedad privada y empieza a hacer observaciones y se las cuenta Tomás Moro. Porque luego dicen que no, que esto es una chaqueta y es un sueño que se saca de Tomás Moro. No, 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 es una persona que él se entrevista, que va a América y ahí saca sus conclusiones. Y dice, y en esos lugares solamente se tiene que trabajar 6 horas. En esos lugares, ¿no? Y con esas 6 horas tú puedes reproducir tu fuerza de trabajo, lo que es tu vida misma. Después Marx menciona en los manuscritos filosóficos y económicos que tendrían que ser 5 horas. Hoy sabemos que son 25 minutos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que también dentro de la lucha contra la desigualdad, lo que tenemos que plantear es que, bueno, sí, el gobierno va a entrar, va a ser una estructura, un mecanismo de una reforma fiscal, va a luchar contra la pobreza desde sus mecanismos de la política social y el incremento del salario mínimo, pero pues si va a dejar intacto el trabajo asalariado, entonces vamos a seguir trabajando 10, 15 horas con un hijo de la chingada que nos está mate y mate permanentemente, no tiene solución. O sea, frente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer también un gobierno? Bajar el tiempo socialmente necesario. O sea, o no, bajar la jornada laboral. O sea, bajar la jornada laboral a 3 horas a la semana, una jornada laboral de 3 horas, 5 días a la semana, tendría que ser, yo creo, lo más justo en este momento. Y aún así, con tres horas una jornada laboral, el capitalista tiene ganancia. Sí, así nada más, poniéndola así de esa manera. Entonces, me parece que ese elemento no se quiere tocar. O sea, es revolucionario zafar al obrero para que tenga más tiempo de trabajo, para que tenga más tiempo de trabajo fuera de la planta productiva y desde ahí tenga tiempo para esparcirse, para lo que todos conocemos, ¿no? Un esparcimiento más cultural, porque sin ese tiempo de trabajo solamente necesario, sin ese tiempo de trabajo, sin ese tiempo de ocio o de descanso que tenga mucho más amplio su tiempo, pues no va a tener la capacidad de poder instruirse. O sea, entonces, le tienes que garantizar que tenga un salario digno, que tenga y que tenga tiempo de trabajo para que en ese tiempo de trabajo él pueda tener la capacidad de poder hacer conciencia de clase, porque ahorita tú le puedes pedir a un cabrón, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a leer El Capital, ¿no? Y no mames, no tengo tiempo, ¿no? O sea, y luego hay personas que, yo estoy en un ciclo de estudio que apenas me invitaron, que está trabajando y está escuchando el ciclo de estudio 1 hora, ¿no? Están leyendo a Dussel. Entonces,
así no se puede, o sea, así tú no puedes construir una revolución de las conciencias cuando está trabajando y está dividido entre el trabajo y la lectura y escuchar un círculo de estudio. Entonces, creo yo que es importantísimo también abrir el espacio de que se tiene que reducir la jornada laboral ante ese sentido. Entonces, eso también es una demanda histórica que tenemos que estar peleando, ¿no? Y con reducir la jornada laboral, tampoco yo quiero decir que se reduzca su salario, sino que su salario se incremente junto con la jornada laboral reducida. Bueno, eso es un pleito que hay que seguir dándole, ¿no? ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues yo cierro con eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, esas transiciones que tenemos que ir dando nos tienen que servir para que el trabajador empiece a comprender que el trabajo no es estar en una empresa, en una fábrica. O sea, esa es una forma muy reducida de entender el trabajo. O sea, lo que tenemos que entender y comprender es formas absolutas o más complejas del trabajo mismo. Eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que te dicen? No, bueno, pues una hormiga trabaja, ¿no? ¿Cómo va a trabajar? No, pues porque hace lo mismo que un pinche obrero. Pues claro, ¿no? Pero pues es porque el obrero está reducida su actividad a lo mínimo. Y el trabajo es algo mucho más complejo, que es algo total en su complejidad. Entonces, la mejor manera de poder integrar ese proceso es darle esa vuelta, esa doble vuelta, ¿no? Es darle una vuelta al concepto de trabajo. Entonces, pero para poder darle una vuelta a ese concepto de trabajo, tienes que hacer una serie de transiciones para que tú vayas liberando al proletariado, ¿no? En el sentido al proletariado, y que se vaya dando cuenta que su forma de trabajo es mucho más compleja y que su forma de trabajo en la cual está inserto, pues está muy reducida, ¿no? Entonces, yo siento, y cierro con eso, ¿no? Que es lo que veníamos comentando anteriormente con Luis Mauricio. O sea, el problema en el cual estamos insertos es que no hemos sabido comprender que las revoluciones sociales han hecho muy bien lo que hace Andrés Manuel. O sea, que en la superestructura tú le metes, pero, o sea, se van, pero como torpedos, ¿no? O sea, tú, en todo lo que es el aparato de las instituciones, han llegado y han desarrollado plataformas como torpedos, llegan y desarrollan toda la plataforma para darles condiciones a los trabajadores para vivir mejor. Pero en la estructura se estanca. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una estructura estancada y enajenada, incrementas la superestructura y ¿qué es lo que vas a hacer? Subir como que un poco el salario o el nivel de vida enajenados y entonces te revientan, o sea, ellos mismos te van, o sea, tú mismo al no subir al no equiparar la revolución de las conciencias en la estructura, tú mismo lo que vas a hacer es solamente subirle su salario y su ingreso. Y entonces cuando lleguen a este nivel, si no están desajenados, ellos mismos te van a reventar. Eso es lo que le pasó a gran parte de las revoluciones progresistas en su primer ciclo. Pues sí, o sea, echaron toda la plataforma de la superestructura y empoderaron económicamente a los trabajadores. Cuando llegaron a un nivel económico mejor, llegó una crisis, les tumbó sus ilusiones, se enojaron y reventaron totalmente, porque también hay que decirlo, ellos lo reventaron. O sea, en Argentina no se da cuerda solo Milei. O sea, bueno, está la embajada de Estados Unidos, pero también hay una base social muy amplia en Argentina que está sumamente dormida y que para nada dice, no, queremos comunismo. Están súper contentos con él, con su carajo, ¿no? Y que viva la libertad y que chinguen a su madre los zurdos, ¿no? Y ahí tienes a toda esa banda, ¿no? Ahí con él y gritando y con las banderas. Bueno, pues eso qué es, pues es culpa de los gobiernos progresistas, de los Kirchner, que nunca se preocuparon por levantar la estructura económica, por no diseñar una estrategia para que se pudiera desarrollar esta plataforma en donde el trabajador se empieza a liberar. Y eso es lo que tenemos que plantear, ¿no? O sea, concebir una nueva forma de trabajo, pero no nosotros, ¿no? Sino nosotros ser un puente para que los trabajadores puedan despertar, lo que decía Héctor, ¿no? O sea, muy bien, yo cierro con eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ir por ahí. Tenemos que ir con los trabajadores de Electra para decirles que esa no es la vida, sino que existen otras formas de entender la vida y el trabajo, para que se empiecen a dar cuenta que son mucho más poderosos de lo que ellos suponen que no lo son, ¿no? Por toda la narrativa que hoy tenemos. Entonces, yo creo que ahí es donde también está un punto central. ¿Por qué? Porque para poder expropiar a los expropiadores, pues tienes que tener a los elementos que lo van a hacer, ¿no? Y no lo va a hacer un gobierno, no lo va a hacer un decreto. Tienen que ser los trabajadores que por su propia conciencia les arrebaten los medios de producción.
pero díganme ahorita, ¿no? O sea, vámonos no sé, a la matriz de Electra y vamos a decirles, ¿no? Tomen los edificios y vas a ver cómo los mismos trabajadores te van a aventar la policía, ¿no? Estos cabrones terroristas, ¿no? O sea, atentan contra la propiedad privada, no están los elementos, por supuesto. Entonces, hay que irlos construyendo porque eso de expropiar a los expropiadores es la conclusión, ni siquiera es el inicio, es la conclusión de todo un proceso que tenemos que elaborar y que creo que todavía no estamos preparados para eso, ¿no? Pero claramente que eso no significa que no lo miremos, ¿no? Hay que proyectarlo, ese es nuestro objetivo, ¿no? Cambiar expropiar a los expropiadores, pero para poder hacer eso tienes que abolir el trabajo asalariado. Y abolir el trabajo asalariado no es que Andrés Manuel diga, hoy vamos a abolir el trabajo asalariado, no, pues sí, el trabajo asalariado te domina permanentemente, tú tienes que liberar a toda esa población. Por eso Andrés Manuel no lo puede hacer. Por eso Andrés Manuel no puede decirse comunista, porque sabe muy bien que si lo dice, aunque no lo fuera o si lo fuera, si lo dice, lo van a reventar una parte del pueblo mexicano, lo va a reventar porque no están preparados para poder entender qué es eso que se llama comunismo, ¿no? Véanlo ahorita, ¿no? O sea, si gente de la cuarta transformación diciendo que los libros no son comunistas y espantándose porque están diciendo que son comunistas, cuando de la cuarta transformación tendrían que estar diciendo que sean comunistas, cabrón, ¿no? Porque es lo que necesitamos, pero bueno, dicen que no. Entonces creo que esas son las dimensiones y creo que ahí hay que ponerle mucha atención de que para allá tenemos que ir, pero en términos generales me parece que vamos en el ritmo correcto y lo que hay que hacer es plantear esas ideas y que lo que pasa es eso, ¿no? O sea, hay un conflicto y el problema es cómo vamos a ir avanzando sobre avanzar sobre la superestructura y la estructura y que vayan juntas a nivel general, ¿no? Pero es un tema muy complejo, ¿no? Por supuesto, pero que en el centro está eso, ¿no? O sea, una nueva forma de entender el trabajo. Porque otra vez, o sea, a mí me parece bien interesante cómo las personas mismas dicen, es que no solamente el ser humano trabaja, también trabajan las hormiguitas, las abejitas, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Pues porque dicen que los obreros hacen lo mismo, pues ya valió madres, ¿no? Entonces, el trabajo es el del obrero, dirían por ahí. Por eso me parece que la obra de Bob Black, junto con la de la Fargue, porque también la Fargue entra ahí, se vuelven débiles, porque siguen asumiendo que el trabajo es estar en la empresa. Y Bob Black dice eso, yo entiendo el trabajo como estar en una pinche empresa casi, casi. Así lo dicen en el texto. Entonces, es complicado, ¿no? Por eso hay que darle esa vuelta a ese texto y volver a los fundamentos de Marx, ¿no? ¿Qué dice Marx? Bueno, pues hay dos formas de entender el trabajo, una forma de trabajo abstracto contra una forma de trabajo concreto. Bueno, pues esa dicotomía perdida en los marxistas, perdida totalmente en los marxistas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Bueno, cómo reflexionar a la luz del siglo XXI que tenemos que construir esa nueva frontera y cómo nos podría ayudar el concepto de trabajo concreto, ¿no? Que sería un concepto muy, pero muy poderoso, que lamentablemente, como siempre, Marx dejó la pista y nada más no nos dijo por dónde podíamos entrar, ¿no? Es un cabrón también en ese sentido, ¿no? Pero claramente que el objetivo del capital era otro, pero deja ahí inserta un poco la idea y la tesis. Pero bueno, yo creo que tiene que ir por ahí, o sea, porque luego creen nuestros amigos que nosotros estamos incitando a que Andrés Manuel o el que ven, o Claudia, o Marcelo, o Adán Augusto tengan que venir en el 2024 y decir, expropiemos a los expropiadores. No, pues no va por ahí, ¿no? Tiene que haber un concierto de conciencia de clase muy, muy poderoso que en este momento no tenemos y por eso decimos que hemos empezado, tenemos que hacer unas transiciones. ¿Cuáles son esas? Pues son esas dos, a mi parecer, ¿no? Reducir la jornada laboral, luchar por reducir la jornada laboral y una reforma fiscal. Y desde ahí, pues, la formación política, impulsarla a todo lo que da para poder despertar la conciencia de los trabajadores y entonces llega ese momento tan espléndido que es, pues que ellos tomen la decisión de, ¿sabes qué? Esto ya no es de ellos, ¿no? Es nuestro y, como dirá el grande por ahí, devolverle al pueblo todo lo robado. Ahí la dejo. Sí, exacto, mi querido Yona. Como prometo, ya con esto cerramos. 1 hora y media de debate suficiente. Fíjense, les voy a dar nada más rápido el contexto. Una persona en situación de calle, aparentemente, el pasado lunes 28 de agosto, atacó a puñaladas a una persona, a una mujer, en las calles de Monterrey, Nuevo León, en la colonia Fidel Velázquez.
Entonces, a raíz de eso, se genera un debate en uno de estos, pues, digamos, de, de- 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 se presenta la noticia y hay comentarios, ¿no? Y se genera un debate, ¿no? Y entonces uno de los debates principales que plantea nuestra clase media, porque luego a legua se beso, este, eh, ¿qué medidas tomarían para bajar la cantidad de personas sin hogar? Ellos creen que el problema de la violencia como esta que pasó es las personas sin hogar, ¿no? Primera, precariedad. Pero lo dejaría ahí, ¿eh? Y antes de decirles la siguiente propuesta, la más importante, la que más destacó y la que más likes tiene, por eso lo voy a decir, y que tiene que ver con la pobreza, antes de cerrar con eso, porque se los dejaré de reflexión para que vean en qué estamos metidos. Les recuerdo que aquí abajo les dejaremos el link del documento que hoy nos presentó, nos hizo favor de presentar y compartir Héctor con respecto al Ceneval. Es un documento oficial del Ceneval, repito, donde se plantean todas estas cifras, pero no solamente cifras, sino hay una explicación y está interesante que lo lean para que pues para que también sirva esto, también un poquito de información de ustedes, que la manejen, que la tengan clara y que no se dejen llevar con lo que dice la derecha en sus medios de comunicación. Pero bueno, ya con este contexto que les planteé, se generan ahí un pequeño debate a partir de un post que pone una persona en Reddit, por cierto. Y entonces, ¿qué medidas tomarían para bajar la cantidad de personas sin hogar? Y presenta esta noticia a partir de un periódico, un canal de noticias con la persona sin hogar. Y el que más likes y votos a favor tuvo en este debate, plantea, es muy corto, es conciso el cabrón, y digo cabrón o cabrona, ¿no? Porque nunca sabe uno quién es. Dice, ¿por qué la gente pobre tiene esa obsesión de tener hijos? En esas andamos en México. Monterrey, Nuevo León. En esas andamos, ¿no? Cuídense. Buenas noches. Este es un nuevo programa. Saldremos el lunes, aunque Jonathan y yo vamos a estar trabajando el fin de semana en el programa el lunes. Les adelanto, es un texto clásico, clásico. Ahí perdidito, 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 poco difundido de marxismo, el gran Engels. Ahí les adelanto la discusión, el debate, el planteamiento, el estudio, el comentario de ese texto que plantea Jonathan como importante para estudiar. Ahí se los dejo de tarea. No nos dejen de ver el próximo lunes. Este programa estará lunes, miércoles y viernes, saliendo al aire. Espero que les guste. Sí entraremos mucho más en el marxismo, en el comunismo, en tratar de explicar qué es, tratar de aclarar eh, toda esta tontería que se maneja a través que son mitos y son estupideces, que se maneja realmente a través de lo que verdaderamente se plantea, cuáles son las condiciones y que se lleguen a expropiar a los expropiadores, ¿no? Como digo yo y como el querido Jonathan lo plantea, ¿no? Y por eso la provocación, ya me conoce. Pero bueno, ojalá les guste este esfuerzo y bueno, les diré, ¿no? Allá en los comentarios veremos si les gusta o no. Pero les digo, sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Estamos tratando de hacer un programa especial sobre La Roja. Ahí nada más se las dejo. Estamos tratando de buscar información, es complicado porque yo creo que es digna de recuperación. En eso andaremos, en eso andaremos. Este, andamos en veda, en eso andaremos, pero con el otro programa regresaremos con el puño en alto. Verán que sí. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, Héctor. Un placer que no sea, ya es la segunda vez que estás aquí con nosotros, que no sea la última, hermano. No, claro. Siempre es un placer, y un privilegio escucharte. Muchas gracias también a ustedes. Ahí andamos. Nos vemos. Gracias, Jonah. Cuídate mucho. Buenas noches.